Seguramente el primer factor por el cual fracasan las empresas es porque se quedan sin dinero, y creo que el segundo debe ser porque se pelean entre socios por quedarse sin dinero. Así es. Bueno, Camilo, nuevamente nuestro quinto capítulo del podcast. ¿Cómo has llevado esta semana? Muy bien, Guillo, muy bien, la verdad. Emocionado, contento, bastante ocupado, atareado, pero bien, feliz de estar acá de nuevo. Bueno, me súper alegro. Vos sabés que esta semana aproveché la oportunidad para relajarme y salir de la ciudad por una invitación de mi novia, y me llevó a pensar muchas cuestiones que a diario uno normaliza en el ejercicio de esto de emprender y de correr acciones y operaciones y entendimiento y educación, y entender a veces que nuestro ejercicio, a veces salirse, es súper valioso para conectar y para volver con más energía. ¿Cómo has vivido vos, o cómo vivís vos esto de tener ejercicios, vos o con tu equipo, con los líderes de la empresa que lideras? ¿Cómo lo desarrollas? Como el trabajo en conjunto y demás, o sea, yo creo que eso es un tema demasiado importante. El factor humano creo que es muy, muy, muy clave. Para mí, yo creo que a nivel de los negocios hay algo, y está muy bien entender quiénes son las personas que te van a rodear en tu negocio, ¿no? Y entenderlos no solo por los skills profesionales técnicos que tengan, que son muy importantes, pero también como ese feeling y esa sensación, ¿sabes? O como ese acercamiento a nivel personal, porque hay momentos donde eventualmente se va a chocar, ¿no? Y sobre todo cuando se está trabajando muy de la mano, sobre todo cuando se están creando negocios o muy desde el mundo emprendedor, van a haber muchos desacuerdos, van a haber, yo creo que conversaciones incómodas, van a haber muchas cosas que creo que es muy importante poner sobre la mesa, y en función de eso entender con quién se puede trabajar. Y esto viene porque fíjate que hay muchos pensamientos ahí sobre la mesa de yo con esa persona no podría trabajar. No, yo no podría ser socio de esta persona. No, me cae muy bien a nivel personal, pero laboralmente creo que no empatamos. Y creo que eso es súper importante, uno poder aterrizarlo y ponerlo sobre la mesa, porque eventualmente son relaciones distintas, ¿no? Uno puede ser amigo, pero también hay que entender que en el mundo laboral hay otro tipo de ejercicios, hay otros indicadores, hay otras formas de procesar, y cada uno trae sus metodologías. Entonces, yo creo que eso es un tema súper interesante, que puede ser bastante debate, puede abrir conversación desde otros frentes. Básicamente el ejercicio es ese, es como que hablemos desde el mundo del emprendimiento, desde los negocios, de la gente con la que uno cuenta y la gente con la que uno no cuenta, Guillo. Yo creo que eso es súper importante, hablar de cuál ha sido el proceso de todos, cómo te ha ido a ti, cómo le ha ido a otras personas, cómo me ha ido a mí, justamente trabajando con personas, con cierto tipo de personas, en qué momento el que era tu socio deja de ser tu socio, en qué momento está esa fricción donde deciden separarse, porque hay mucha información que a veces uno pasa por alto. Arranca siempre la emoción y es muy normal como que los negocios arrancan desde una emoción, o los emprendimientos nacen de una emoción, una idea tal, y va creciendo y eventualmente funciona. Pero ya cuando hay que tomar decisiones particulares, hay muchas formas de verlo, y naturalmente eso genera conflictos, y esos conflictos muchas veces hacen que las personas se separen y interpongan o pongan en la mitad otras cosas sobre lo que debería estar pasando en realidad del negocio, y eso puede afectar el propio negocio, ¿no? Entonces creo que es un tema espectacular, es un tema de cuál es el rol de las personas, quién te suma, quién no te suma, hasta cuándo te suma. ¿Es sano? ¿Hasta dónde debería dejar la relación? ¿Hasta dónde debería tocar la puerta? No sé, ¿cómo lo ves? ¿A ti cómo te ha ido en ese aspecto? Mira, la verdad que estás tocando un tema que hay mucha tela para cortar, ¿no? Todos, bueno, en mi caso, yo en varias verticales que he desarrollado en los últimos 15 años, en tecnología, me ha pasado que me he asociado con diferentes talentos que uno, como decís vos, el desarrollo de un negocio desde lo emocional, pero siempre busca en primera instancia lo más cercano. Y lo más cercano a veces no es lo más bueno, sino lo que yo creo que conozco. Y el tema es que el ambiente por el cual conectamos con esa persona puede que no sea desde lo profesional o desde lo laboral, y puede que lleve a un fracaso. Que uno puede tener la mejor de las predisposiciones, pero no quita de que inminentemente
en el camino se ve el guerrero, o en las malas se ven quién está a la altura del problema, la circunstancia, la situación, para qué está cada uno. Yo creo que este es un ejercicio de descubrir. No hay una receta, y me encanta que lo hayas traído a la mesa a este problema, porque no es algo menor frente a los desafíos que vienen y situaciones que pueden ser de crisis, y de que muchas empresas, frente a las crisis, por tomar buenas decisiones a la hora de entender con quién me voy a asociar, terminamos teniendo un éxito o un fracaso. Y es súper importante ayudar a mapear un poco y bajar un poco a tierra hoy esto que entendemos como quiénes son los que nos pueden ayudar o no en nuestro ejercicio de desarrollar negocios, operaciones verticales. Contame vos qué experiencia propia o cercana podés comentarnos, indicar y decir, mira, si hubiese visto esto, probablemente no hubiese llegado a tal punto o a X punto. Mira, yo creo que hay varios casos. Voy a poner 2 casos sobre la mesa, y uno es de unas personas muy cercanas, de unos amigos pues con su empresa, donde básicamente lo que pasó es empezaron un proceso de crecimiento y aparecieron unos socios externos a invertir en su negocio, y pues hasta ahí era todo color de rosa, pues porque había más dinero, todo estaba funcionando hermoso, etc, 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 etc. Pero luego estos inversionistas externos básicamente se dieron cuenta que este negocio era interesante y empezaron cada vez más a buscar cómo comprar más participación dentro del propio negocio, y ellos empezaron a ceder un poco hasta de alguna manera no perder el control total del negocio. Pero lo que pasó es que empezaron a tener conflictos porque los inversionistas básicamente pues no se metían en absolutamente nada en el negocio, no aportaban con ideas, no aportaban con nada más allá de invertimos capital y nos desconectamos y no queremos saber nada. Y a final de año pues estaban esperando, pues déjame ver cuáles fueron las utilidades y entrégame mis utilidades, ¿no? Y el problema igual es que si tú no tenías esto claro, y que fue lo que le pasó a mis amigos, ellos empezaron con la emoción de crecer con unos inversionistas adicionales fuera del círculo, entonces se emocionaron mucho y dijeron, no, pues esta gente nos va a ayudar, y la realidad es que nunca recibieron ayuda, ¿sabes? O sea, nunca hubo una ayuda genuina más allá de puse plata, mira a ver qué haces con eso, y al final de año yo estoy acá pendiente de recoger mis utilidades. ¿Cuál fue el problema? Que eso estalló a tal punto de, pues tú no entiendes mi negocio, ese no es mi negocio, ese no es el tipo de negocio que yo quiero construir, no me interesa construir ese negocio, no quiero apuntar hacia allá, y empezaron a cuestionarse mucho realmente entonces era lo que estaban haciendo, si valía la pena seguir con ese partnership o no. Pero después de rosas, después de amores, realmente empezó un calvario donde la estaban pasando muy mal, al punto de tuvieron que buscar, venga, les vamos a recomprar la parte de la empresa que les vendimos, no nos interesa que ustedes estén más acá. Terminaron perdiendo plata porque terminaron repagando lo que ya habían vendido a un precio que ya no tenía sentido. En fin, o sea, fue una experiencia que nació de la emoción de decir vamos a crecer, trajimos personas adicionales a la mesa con dinero, pero nunca se puso sobre la mesa qué tipo de inversionista es el que yo quiero. Y yo creo que acá hay una reflexión muy importante sobre eso, que antes de seguir con el segundo ejemplo, y es justo eso, cuando estamos en negocios donde estamos abriendo la puerta a encontrar socios o abrir relaciones y partnerships con otras empresas o con otras personas, a veces no es solo un tema de dinero, y creo que eso es muy importante. Y hay un término que alguna vez un amigo y que aprecio mucho y que de verdad hasta lo considero como mi coach y mi asesor en muchas cosas muy profesionales. Él en sus procesos de crecimiento empresarial habla de un término que es el Smart Money. Y el Smart Money justamente es eso, cuando estás levantando capital, no solo levantar capital por levantar capital, sino plata de alguna manera que te va a ayudar con más cosas, ¿no? Entonces trae plata a la mesa, pero además trae contactos, relaciones, te va a ayudar a resolver temas operativos. Sabes, como que es dinero que no es solo dinero que se está sumando a la mesa, sino que dinero que realmente se va a volver mucho más interesante y que tiene sentido con tu modelo de negocio y con tu momento. Entonces, a veces por la emoción olvidamos un montón de factores y solo vemos en el momento inmediato y no estamos dándonos cuenta que eso al cabo de unos meses, años puede volverse un problema, ¿no? Y el segundo ejemplo, Guillo, es un caso particular de que yo creo que esto es muy frecuente, pero también es un caso particular de, oiga,
estoy buscando talento, estoy buscando contratar talento, y tengo estos perfiles muy buenos, técnicos, impresionantes, saben demasiado, pero no hacemos match, no hacemos feeling. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y que yo creo que a muchas empresas le ha pasado esto, a amigos cercanos le ha pasado, empresas donde he trabajado ha pasado esto, de gente muy técnica, muy capaz, muy educada, muy capacitada, todos los skills que tú quieras, pero que no hacen match con la política de la empresa, no hacen match con la visión, no hacen match con la forma de hacer las cosas, y no hay nada que hacer. Yo creo que ahí es donde uno tiene que empezar a poner sobre la balanza este tipo de cosas, porque el relacionamiento humano es clave dentro de la construcción de los negocios. Entonces, de nada sirve el super genio que se la sabe todas si al final no hace match con el equipo, no hay respeto, no hay una dinámica alineada a las expectativas también de la compañía. Y creo que esto suena como un chiste, pero en la realidad es algo muy común en las empresas. No sé si a ti te ha pasado con algo así, donde has visto gente muy talentosa pero que sencillamente no encaja y no hay forma de que encajen, o por el contrario, gente que naturalmente no era tan experta o no tenía las mejores skills o habilidades, pero que naturalmente tenían una gran actitud y hacían match con una política o con una visión empresarial, y naturalmente luego se van desarrollando esas otras habilidades. Yo creo que sí me ha pasado. Ese ejemplo que has dado, en el primer caso, de solamente apalancar la empresa con capital, yo creo que en el ejercicio de traer a alguien a la mesa a desarrollar un negocio, para mí es súper importante plantear escenarios. El peor escenario, el mediano escenario y el escenario óptimo, ¿bien? Entonces, en el peor de los escenarios, entender de que podemos marcar un exit lo suficientemente posible para decir, no funcionó esto, me salgo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que algo súper importante, que esto con el paso del tiempo me pasó a mí, que esto de tener pareja, esto de tener amigos, esto de contratar talento, en muchas cosas hacemos un ejercicio distinto uno del otro, que nos lleva a entender qué es lo que yo percibo como algo principal y qué es lo que percibo como algo secundario. Bueno, yo creo que hay una frase que siempre me gusta, esto es: contrata lento, despide rápido. Esto en todos los ámbitos de la vida, en las amistades, en las sociedades, en muchos ejercicios, esto de yo no porque tengo una corazonada voy a sumar a alguien en mi equipo, no porque crea la posibilidad de que alguien me puede sumar algo ya, me pueda sumar algo en el futuro. Y algo que puedo trazar entre todos, yo tuve varias unidades de negocio en el cual fracasé, en el cual entendía que esa persona técnicamente colaboraba con el proceso, pero que a nivel valores no eran los mismos. Es muy complejo el tema de los valores. Muchas veces no lo leemos directamente a la persona, tenemos que empezar a vivir la experiencia. Un fracaso fue porque no marqué un exit, por ejemplo. No marcar un exit en una empresa, en una sociedad, para mí es algo súper importante. En sociedades, en hacer algo sea muy chiquito o algo muy grande, el exit. Y segundo, que la actitud mata la aptitud. O sea, las cuestiones referidas a lo que rodea a lo técnico, en el caso de que busquemos un partner técnico, por ahí son más importantes que la cuestión de conocimiento y de experiencia de esa persona. Creo que cualquier cuestión que no le pongamos ninguna actitud va a sumar 0. No importa que vos seas el mejor, el más inteligente, el más veloz, sino que todo lo que rodea a esa persona que va a sumarse a cualquier proyecto, ejercicio de empresa o otras empresas. Por ahí nos pasa que nosotros el año pasado nos ofrecieron hacer un joint venture, una empresa mexicana, y creíamos que conectábamos perfectamente con el líder. Y bueno, hoy uno no toma la decisión a la ligera, porque tiene que entender de que no todo es color de rosa y no todo va a llegar a buen puerto. Pero de algún modo es ese la vista nuestra, que no quita de que hay un factor suerte. Yo creo que siempre tengo un amigo con el que siempre decimos que vamos a hacer negocios y que no queremos hacerlo para no arruinar la amistad, y él me dice: hagamos algo, pero lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por un caso específico. Es como que abramos una empresa por un año y luego, después de un año, vamos a renovar votos. Es como que renovamos la empresa y la continuamos. Si no, la cerramos.
o con un objetivo. Vamos a asociarnos para hacer un viaje. Si sale bien, nos volvemos a asociar por otra cosa. Por ahí es más fácil cuando sos algo más chiquitito con menos riesgo, pero por ahí cuando tenés atrás un equipo o tenés mucho equipo, personas trabajando con vos, es mucho más complejo. Pero, ¿cuáles son las cuestiones que entendés que nos podemos poner de acuerdo? Esto, como me encanta esto de buscar puntos en común para entender que realmente a quién vas a sumar a tu nómina de vida, porque el trabajo es parte de nuestra vida, y asociarnos es parte de nuestro día a día, que entendés que decís, con estas condiciones entiendo que la probabilidad, porque esto no hay una ciencia, de convertir a positivo se dé con más posibilidad. Y antes de hacerlo, vamos a dar como un ejemplo que entiendo que hasta hoy, 2025, es un éxito, es nuestra relación. Nuestra relación, Camilo, nació por allá por 2021, en el cual empezamos a tratar cuestiones, y algo que no tenía que ver con el factor técnico es lo que más me atrajo de tu persona, que no tiene nada que ver con lo que vos sabías, sino lo que rodeaba lo que vos sabías. Y hoy por hoy estamos desarrollando este ejercicio de podcast con la misma dinámica. Y algo que yo justo charlando hoy con mi pareja, charlamos esta cuestión de en el ojo del otro percibir como que esa persona es el mejor, que no quita de que para uno no lo sea, o sea, para uno mismo verse uno mismo no crea que es el mejor. Creo que esto es súper importante a la hora de entender quién está en tu equipo, ¿no? O yo percibo probablemente para muchas cosas yo sea el mejor socio que podrías haber tenido, o lo más cercano o lo mejor. Yo creo que eso entiendo que lo tenemos nosotros, lo percibo de nosotros, de que al margen de que las papas quemen, como quien dice, vamos a sacar lo mejor para poder solucionar el problema, lo que sea que venga. 100%. Y yo creo que traes algo a la mesa demasiado importante, y creo que este ejemplo de nosotros tiene mucho sentido porque, digamos, yo me siento también súper agradecido obviamente por todo este proyecto y por todo lo que estamos haciendo en conjunto, pero al final porque yo creo que nuestra relación nace de eso, desde lo genuino, desde un complemento y no desde una réplica, ¿sabes? Y creo que venimos de mundos completamente distintos, venimos de construcciones completamente distintas, de experiencias completamente distintas, donde llegamos los dos con la mentalidad de sumar y ver esto cómo tiene sentido en un entorno. Y creo que esa visión que al final está compartida termina siendo un complemento súper valioso, porque todo lo que tú haces, donde al final, como dices, eres un crack, y al final con todo el respeto y admiración que te mereces, todo lo que haces ahí es impresionante, y al final es cómo sumamos y cómo seguimos sumando y poniendo valor a ese ecosistema para hacerlo cada vez más grande. Creo que los dos compartimos una visión, compartimos un ejercicio, y creo que es eso, estamos alineados en que es importante admirar al otro, es importante entender que el otro suma desde otras perspectivas, es importante entender que es un complemento y no una competencia, porque creo que con ese pensamiento es muy fácil empezar a construir. Dos, yo creo que dentro de este tema de los negociables y los no negociables es un ejercicio clave de la comunicación, ¿no? El poder decir las cosas, el poder dejar acuerdos, el poder decir, venga, esto no va a pasar, esto no va a pasar, esto sí puede pasar, pero no va a pasar ahora. Lo que es muy importante, a veces uno omite, de nuevo, por la emoción de, empezamos un proyecto, empezamos a vender X, Y, Z, y luego, ¿qué pasa cuando nos está vendiendo? Esos escenarios no se plantean, y como tú dices al principio, hay que arrancar a veces desde lo básico y empezar a plantear escenarios desde los más agresivos o desde lo menos favorable, y empezar a escalarlo para entender un poco cuál es el approach de la otra persona, cuál es la expectativa, y en función de eso poder definir una dinámica. Eso yo creo que a nivel de sociedades, sobre todo cuando se están armando esa división no solo en números y decir hagamos una empresa, dividamos esto en partes iguales y cada uno ve, yo creo que no es suficiente, no es suficiente porque al final cada uno va a tener una expectativa que no se está poniendo en términos del negocio. Entonces yo creo que conversaciones incómodas es muy importante tener. Yo creo que es muy importante alinear expectativas y dejarlas súper claras y por escrito, por más aburrido o estructurado que suene, creo que es muy, muy, muy importante. Por otro lado, creo que estar abierto y siempre a las conversaciones. Esta semana escuchaba algo que tiene que ver mucho con esto, y es: hay que aprender a generar conflicto y hay que aprender del conflicto. Esto suena raro, pero
pero es una realidad. A veces necesitamos conflicto porque el conflicto genera debate y en el debate hay construcción de muchas cosas que naturalmente uno no está viendo en el día a día. Entonces a veces uno necesita una contraparte que no diga lo mismo que uno, que no esté de acuerdo en todo lo que uno dice, porque de esa manera pues uno puede empezar a encontrar espacios que seguramente no había visto, ¿no? Y obviamente, y creo que para cerrar este tema y seguir como en la conversación, creo que hay un fundamental y como de los básicos que son inamovibles. Obviamente hay que compartir una visión de respeto ante cualquier otra cosa, porque si no eventualmente esto no va a funcionar, y creo que son de esas cosas inamovibles: el respeto y una comunicación clara y una visión compartida. De lo contrario, cada uno va a empujar en función de sus necesidades y eso no tiene mucho sentido desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que es súper importante esto de testearnos. Yo creo que en las buenas somos todos buenos. Exacto. En las buenas, o sea, inevitablemente que las cosas funcionan. En la construcción viene de los momentos de rispidez, que inevitablemente tenés que pasarlo. Esto es inevitable, o sea, hay un piloto, o sea, por más que tengamos, el otro día veía guías que conectan en aplicaciones de citas, que la misma guía resuelve que por forma de ser de uno y del otro, teóricamente debería funcionar como pareja, y no funciona, o no hay un indicador, un patrón de comportamiento que lleve a eso, que sí, puede haber alguna cuestión muy generalista, pero no lleva a una solución perfecta, porque no somos perfectos, porque somos humanos, porque tenemos mal días, porque esta semana me han pasado algunas cuestiones que uno no querría que pasaran, pero pasan, es la vida, y eso no quita de que de algún modo el otro debería entenderlo, en el ámbito que sea, ¿no? En lo laboral, en lo relacional, en lo personal, en lo social, en la amistad. Yo, por ejemplo, este fin de semana fue el Día del Amigo en Argentina, y yo estando lejos, por cuestiones o por lo que sea, entiendo que me hubiese encantado poder estar en mi ciudad para poder saludarlo o estar con ellos, pero por una cosa o la otra no fue así, circunstancias, y eso no debería afectar a la relación, no debería afectar no sé, en cualquier tipo de relación y ámbito, que no quita que a nivel macro es distinto. A nivel empresa, a nivel inversión, a nivel, no sé, me conecto con alguien de otro lado del mundo, yo creo que es súper importante que el ejercicio, como cualquier relación, haya un espacio de tiempo para medir. Yo no puedo medir, no puedo obtener, siempre hablamos de los datos, yo no puedo tener datos a partir de un ejercicio muy muy corto. El dato valioso viene a partir de un ejercicio sostenido en el tiempo. Yo me interrelaciono con alguien, por ejemplo, ahora una empresa estamos dando una oportunidad de llevar a cada uno de sus posibles clientes una intención, un producto, un servicio, y mostrarlo y educarlo. Bueno, el problema es que entendemos, y esto es lo que se viene, que el marketing por sí mismo no funciona, y las relaciones cliente-proveedor, así como puede ser de socios, es una construcción y es inevitable, y no podemos tener una relación en 2 semanas con alguien y la confianza plena de que esa persona va a estar con nosotros al lado nuestro. Es imposible. Es por eso que tiene mucho sentido común que del otro lado funcione igual, porque yo no pretendo que de la otra persona rápidamente pretenda todo conmigo si no me conoce. Si hay una bandera roja también del lado del cliente, querer comprarme ciegamente, porque entiendo que está haciendo un ejercicio desde una corazonada y no desde algo serio para sostener el tiempo. Yo creo que hay este ejercicio, pero las relaciones que entiendo que más funcionan son las que se van construyendo de a poco. Creo que los mejores clientes que hemos tenido son los que nos han comprado algo muy, muy, muy chiquitito. Y me pasó hace más o menos unos 10, no más, como 15 años, una empresa que era muy, muy pequeña, que estaba creciendo, recibió una inyección de dinero muy, muy grande, yo no sabía, y nos contrató por un servicio totalmente insignificante. Era algo que, ponerle $1, era algo que yo encima le hicimos una atención que decís vos, wow, era muy buena para lo que percibíamos. Uno no lo hizo pensando en el bosque atrás del árbol, no. Igual modo, esa relación nos llevó a empresas muy grandes, empresas que en pandemia exportaban millones de kilos de productos de goma al mundo, cuando los catéteres y estas cuestiones médicas estaban como explotando. La empresa
facturaba millones de dólares, un crecimiento tremendo con la pandemia, y llegamos a la empresa anterior por $1. O sea, entramos a esa apuesta por $1. O sea, la barrera de ingresos del cliente fue tan pequeñita que nunca hubiese imaginado que atrás había un bosque monstruoso para nosotros. Claro. Que capaz que haciendo el ejercicio de ir al bosque, al monstruo, no hubiésemos llegado a nada. Espectacular. Mira, Guillo, que con lo que dices de datos duros, fíjate que por ahí tenía unas estadísticas, por aquí las tengo rayadas y creo que están buenas, las voy a leer solo para que estemos como en línea, pero fíjate que sí es muy importante eso de que dices de la confianza, el tiempo, pero sobre todo el ejercicio de como perfiles distintos, creo que es clave. Y hay un reporte de Deloitte que mira, dice las organizaciones con equipos de liderazgo diversos y alineados tienen un 20% más de probabilidades de crear innovación sostenible que las empresas que tratan de tener equipos muy parejos en todas sus áreas, ¿no? O sea, como que a nivel de conocimientos y a nivel cultural, entre más estructurado es, menos posibilidad de innovación sostenible. Y creo que eso es un dato súper bueno. Y hay otro dato que está tremendo, que no lo sabía yo. Mira, el 65% de las startups fracasan por los problemas entre socios, no por su producto o sus servicios. Wow. Eso está tremendo, porque fíjate que desde las cabezas, cuando no están de acuerdo, seguramente de ahí para abajo todo cae. Sí. Seguramente el primer factor por el cual fracasan las empresas es porque se quedan sin dinero, y creo que el segundo debe ser porque se pelean entre socios por quedarse sin dinero. Así es. Pero trayendo a la mesa esto, como dato de color, entiendo muchas veces que el otro día en un ejercicio de un psicólogo hablaba que, no sé si era bailando o cuando bailan personas o cuando hacen, creo que cuando están cantando, el cantante que canta, esto por un estudio que se realizó, no recuerdo bien la institución, dice que nos sincronizamos como corazón, el corazón se sincroniza uno con el otro. Y yo creo que también esto de la sincronización tiene que ver mucho con la estadía de cada uno. Muchas veces, por ejemplo, nos está pasando ahora a nosotros, en nuestro caso, en este ejercicio de podcast, hemos madurado al punto que en este momento estamos lanzando algo que estamos al mismo nivel. O sea, no hay un desfasaje, no hay uno que puede presionar por encima al otro. Por ejemplo, no sé, cuando estos amigos tuyos recibieron seguramente una inyección de capital de alguien que para él era insignificante, para el otro era todo, era su vida, estaban jugando la vida, esa diferencia de estadía en términos de apuesta hace que al otro le sea insignificante, que funcione no, o sea, me da lo mismo, a mí total no me afecta tanto porque seguramente puede ser el 1% de mi inversión, y si pierdo el 1% este año no pasa nada, pero por el otro lado, la diferencia de estadía en lo económico o en lo mental hace que esté uno con la soga al cuello. Esto es como, no sé si has visto, yo no tuve la oportunidad hace poco, pero viste en los casinos cuando vos vas a jugar al póker, bueno, es súper importante que vos puedas ingresar al póker con un monto que no puedas recomprar, porque el que es millonario puede recomprar 1000 veces, hacer all-in 1000 veces y no pasa nada. Claro. Pero si hay un límite de apuesta y tenés que jugar con eso, con esas fichas, estar igualado hace que la competencia no sea desleal y no haya un desfasaje en esta estadía como socio de este ejercicio que estamos jugando, porque esto de algún modo se vuelve un juego diario, ¿no? Impresionante. O sea, acá estoy pensando en caliente muchas cosas, pero digo, el poder de las personas, o sea, fíjate el poder de las relaciones, y yo insisto mucho con eso, y creo que las personas que por ahí me han escuchado en diferentes escenarios se van a dar cuenta que yo repito mucho el tema de los negocios es el resultado de las relaciones personales, ¿no? Y literal así es como mi mantra y es mi forma de ver las cosas, y es las relaciones humanas terminan abriéndote las puertas a abrir negocios, y a veces anteponemos el negocio a la relación, ¿no? Y creo que debemos ser mucho más conscientes y darle mucho valor a la importancia de la relación desde los diferentes frentes, desde con quién me voy a asociar, quiénes van a ser mis partners, con quién voy a construir esta empresa, ¿no? Pero luego ya una vez tengo una empresa o trabajo en una empresa, ¿a quién voy a contratar? ¿Quién va a ser mi equipo de trabajo? ¿Con quién voy a estar en el día a día, hombro a hombro, haciendo cosas? ¿Quiénes van a ser mis reportes? ¿Sabes? O sea, como que son preguntas que a veces uno dice como,
no, pues te toca porque así funciona y ya está. Y yo creo que no, yo creo que uno sí tiene que verlo más desde el ejercicio relacional, en función de eso, cómo construye desde lo profesional, por supuesto, pero si uno no aprende a escoger y a elegir ese tipo de batallas, pues al final creo que vas a estar en un loop profesional sin sentido, ¿no? No va a crecer porque cualquier cosa que crezca llega algo y te lo va a quitar, ¿no? O sea, como que siento que la gente es muy importante dentro de esta ecuación, hay que aprender a entender y a identificar. Hay una frase que dice, hay gente que suma, o sea, mi mamá decía, hay gente que suma, hay gente que multiplica, hay gente que resta, y a veces es difícil identificarlos cuando hay momentos particulares, cuando hay mucha emoción. A veces uno cree que todo el mundo está sumando y en la realidad no, y hay que aprender a tener ese ojo crítico y identificar quién suma, quién resta y quién multiplica. Son personas distintas en momentos distintos, y para eso hay que empezar a volverse un poquito más sensible frente a ese tema. Y por otro lado, yo creo que es importante, sobre todo al nivel del negocio y cuando uno está buscando construir, porque esto creo que es una reflexión muy importante, sobre todo creo que pasa mucho en Latinoamérica, en los emprendimientos. La primera aprobación que busca el emprendedor lo hace en su círculo de confianza, ¿no? Family and friends, donde naturalmente está expuesto a que le digan, no, sí, wow, qué bonito, cool, chévere, hermoso, divino, pero en la realidad hay mucho sesgo, ¿no? Y yo creo que cuando uno está construyendo esto, uno tiene que ir a buscar una opinión cero sesgada y un poco más ácida. Es como, yo no quiero que mi mamá me diga qué bonito este negocio porque pues mi mamá va a decir que todo lo mío va a ser bonito, ¿no? O mis amigos. Entonces yo creo que uno no necesita un feedback ni gente al lado que solo te entiende y te dice sí a todo, sino gente que realmente te empuja, te reta y te construye desde otras perspectivas. Porque a veces fíjate que uno cae en eso, ¿no? En ese sesgo de voy a montar este negocio, arrancamos, oiga amigos, ¿qué les parece esto? Así, súper cool. Te compran de pronto para que veas la motivación, pero después ya no vendes más. ¿Por qué? Pues, ¿sabes? O sea, como que ese tipo de cosas a mí me generan mucha curiosidad y sí, creo que hay que romper ese estatus. Yo creo que hay dos cuestiones que quiero que has traído a la mesa, esto de por qué fracasan las empresas, y el segundo dato, o el primero, era por qué fracasa, o sea, porque hay peleas entre los socios. Primero, creo que a nivel mentalidad y a nivel algo que por ahí, dos cuestiones que yo tengo en cuenta para esto. Uno, no deberíamos seguir deseos unipersonales de cada uno hacia algo que estamos proyectando, sino deberíamos seguir una misión. Ahora nosotros tenemos grabación y grabamos domingo, grabamos diferentes días, y de algún modo cuando charlamos acerca de grabar esto, y por ahí puede ser pesado un domingo, que puede ser un momento de descanso y estar grabando, yo lo dije cuando te dije, Camilo, yo voy a ser el disciplinado, el policía de algún modo, que voy a tratar de sostener esto. Primero porque disciplina mata lo perfecto, y segundo de que lo hago por la causa, no lo hago por mí. O sea, hay un ejercicio de misión que estamos compartiendo, que es nuestro norte, y es indistinto quién sea el socio, quién no, si nos pusimos de acuerdo del vamos esto, si fuimos lo suficientemente sinceros de que en pos de esto, qué es lo que íbamos a construir. Por eso creo que esta cuestión de que no lo hacemos por deseo, por una cuestión propia, sino por una misión que va más allá del deseo que pueda estar atrás de esto, que tienen que ser súper sinceros esto. Y segundo, que los líderes de los proyectos son los techos de las empresas. Así como son los que generan crecer una empresa, también son el techo de las empresas muchas veces. Nos está pasando con una empresa que en su desarrollo de operación es una solución de marketing multicanal, que no quita de que puede evolucionar a un formato de solución de negocio, por ejemplo, y que entiendo que si el dueño o los socios principales o los accionistas principales no comparten esa visión, la empresa nunca va a llegar a ese nivel, nunca va a pasar al siguiente nivel, y este va a ser el techo de esa empresa. Como pasa en muchas empresas que terminan desarrollando soluciones en multi-industrias, porque en el mindset fueron creciendo y evolucionando hacia lo que iban. Y también nos pasa a nosotros. Yo, por ejemplo, mi mindset del 2021 y el tuyo no es el mismo ni cerca a lo que éramos. Capaz que en ese momento fuimos creciendo de la mano, cada uno por su camino, para que luego de unos años volver a conectar y decir, mirá el crecimiento que tuvo cada uno por su cuenta y hacia dónde vamos, ¿no? Probablemente acá
algunos años, digamos, fíjate cómo evolucionó este ejercicio, este crecimiento junto, no uno del otro, y que probablemente puede que en algún momento hasta pueda generar un exit, porque uno dice, bueno, yo no quiero crecer más, y vos sí, es inevitable, ¿no? Pero esta cuestión de entender que vuelvo a caer en esta cuestión de estadía y en el mindset de cada uno, que es más importante que las acciones diarias. Las acciones diarias, obviamente, que hace falta que se compensen, que el que no la tiene, que la tenga, y el que tiene más cuestiones de mente las tenga, y el que tenga más cuestiones de acción las tenga, pero no quita de que tiene que haber un norte que urbane un poco el sentido a este ejercicio de asociarse. De acuerdo. Guillo, para cerrar esta conversación de hoy, déjame tus 3 tips, o dejémosle a la gente los 3 tips tuyos de que es importante y que hay que tener cuidado a la hora de cuidar una relación con socios o empleados, o ¿sabes? Vos sabés que estos tips que voy a dar, les voy a hacer como referencia a un influencer, un capo que hablaba de las relaciones humanas, en este caso hablaba de las relaciones de pareja, y él decía lo que la gente hace, no explicaba por qué lo hace. En este caso él explicaba por qué una mujer hacía lo que hacía, no decía por qué lo hace, dice, hace esto, la forma de operar es esta. Los tips lo voy a hacer desde ese punto de vista. Yo no voy a decir el tip mágico, sino por dónde creo yo que va la cuestión. Bien. Para mí, el ejercicio de entender los valores del otro. Cómo descubrir los valores del otro es ya tarea de cada uno. O cómo leer eso ya es tarea de cada uno. Hay muchas formas de leerlo, pero de algún modo entender y conectar con el valor del otro. Si entiendo que los valores son compartidos, creo que entiendo que hay una dinámica que puede tener por lo menos un desarrollo inicial potente, posible o alineado, que es lo que entiendo. Ese como primer tip. Un segundo tip creo que tiene que ver con esto de entender de que esa persona en su actitud entiendo que tiene que ver con quién soy yo y no con las cuestiones que tienen que ver con lo técnico, con lo que tiene con los contactos. En los contactos va a ser el tercer tip, que tiene que ver con esto de qué accionar tiene por encima del conocimiento que tenga. Esto que pueda compensar malos momentos. Este compromiso, poder leerlo, que tiene que ver un poco con los valores. Y por último, esta cuestión de entender que esa persona supera con creces solamente su aporte, que atrás de él hay mucho más que podría aportar al margen de lo que hoy aporta. Por ejemplo, yo puedo proponer aportar una cuestión económica, pero que no quita de que atrás hay un backup. Hay un backup de información, de contactos, hay un backup de dinero, hay un backup de tiempo, de ejercicio, de músculo, que puede hacer, que uno puede tener como reserva frente a una sociedad. Para mí eso es súper importante, porque muchas veces, esto lo dice el libro 10X de Grant Cardone, él explica que a veces subestimamos el esfuerzo para formar sociedad, subestimamos el esfuerzo para asociar un negocio. Ese subestimarlo, si yo entiendo que estoy jugando con lo justo, es súper importante que con quien me voy a asociar tiene un poco más de margen en todos estos skills que entiendo que son importantes para mí. Súper. Así que bueno, ¿cuáles son para vos tus 3 tips que entendés que pueden ser súper valiosos a la hora de desarrollar una operación en conjunto, asociarme o traer a mi empresa o a diferentes empresas inversores? Pues mira, no, para mí yo creo que lo primero es muy importante el ejercicio personal, o sea, como que la relación personal, de nuevo, como que todo el tema de entender, y creo que acá el tip de alguna manera creo que es más importante el soft skill que el hard skill, desde mi punto de vista en ese sentido, porque el hard skill creo que se puede conseguir, se aprende o ahí habrán otras formas, pero el soft skill, de alguna manera, ese relacionamiento, el cómo es, los valores, es demasiado importante. 1. 2, yo creo que hay un tema un poquito como de intuición, y creo que hay que aprender a leer, hay que aprender a dejarse guiar un poquitito por la intuición, sobre todo cuando uno está, por ejemplo, contratando talento. Creo que es muy importante, porque sí, yo creo que las hojas de vida y todo lo que pasa es importante, la universidad donde estudió, lo que tú quieras,
pero a veces el ser persona no lo vas a encontrar ahí, el cómo reacciona frente a ciertos estímulos, creo que no lo vas a encontrar ahí. Entonces yo creo que el segundo es justamente aprender a leer eso y dejarse guiar un poquito por la intuición de alguna manera, ¿no? Lo tercero, creo que es súper importante, alineación de expectativas y conversaciones incómodas. O sea, si tú estás montando un negocio o te están invitando a entrar a un negocio y no hay conversaciones incómodas y no hay una alineación de expectativas, eventualmente algo puede pasar mal, algo puede salir mal, porque de entrada todo el mundo está feliz, pero en el momento en que pase la primera crisis, en el momento en que pase algo, van a haber todos los desacuerdos que no estaban sobre la mesa y puede salir mal, ¿no? Entonces, conversaciones incómodas creo que es súper importante. Tratar de alinear las expectativas, tratar de concentrarse y poner una misma visión para que saber que todo el mundo está construyendo por lo mismo. Y un último tip, yo creo que es preguntar justamente de lo que está buscando cada uno desde lo individual, tal cual como tú lo decías, porque eso va a ayudar justamente a identificar patrones de no, pues yo lo único que estoy buscando es hacer dinero, tan pronto haga dinero me desconecto de esto y ya no me importa, o venga, no, porque realmente esto es un negocio, una construcción de 10 años, 20 años donde no esperamos entregar nada de dividendos, sino todo inyectarlo, y si la otra persona está esperando recibir dividendos desde el día 1, pues eso no va a funcionar, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte súper importante y fundamental, el entender a las personas, el ver que los soft skills para mí son más importantes. Entonces valoremos muchísimo los soft skills de las personas, tengamos sensibilidad, dejémonos guiar un poquito por la intuición, hagamos preguntas incómodas, generemos debates, hagamos acuerdos, ¿va? Y aprendamos todos los días, levantemos la mano cuando veamos que algo no está pasando. Y correr. Y vámonos. Y correr experiencias. Yo creo que equivocarse no está mal. De acuerdo. Creo que, o sea, hay un experto en relaciones humanas que comentaba de que inevitablemente la experiencia te va a generar ese olfato que vos decías, esa intuición. Creo que te la da un poco la experiencia y que es inevitable, y que creo que mientras más haces el ejercicio de asociarte, más fácil es entender qué es lo que conecta con uno, porque también es un descubrir y una evolución. Probablemente lo que yo necesitaba, que no tuve hace 10 años, hoy sea mi socio ideal. La misma persona que no me sirvió hace 10 años, hoy me sirva, porque en su estadía a lo mejor se quedó en el tiempo y yo evolucioné. Y al revés, yo creo que a lo mejor yo como socio fui un mal socio en algún momento, probablemente porque me enfoqué en cuestiones técnicas y no en cuestiones soft, por ejemplo. Igual modo, creo que siempre es a la hora de asociarme, no solamente me enfoqué solamente con lo que yo percibía. En mi caso, yo llegué a tener casi 52 personas trabajando conmigo como un talento, que de algún modo son gente que uno se asocia indirecta, o sea, no es un socio, pero es un colaborador que uno elige y toma la decisión de sumarlo. Y me ha pasado a mí que en 52 personas que trabajaron para mí, solamente una vez tuve un problema legal. O sea, 1 de 52. Quiere decir que en términos de métrica estoy muy bien en ese ejercicio. He tenido suficientemente olfato o suerte, porque no puedo creer que todo ha sido olfato, de gente que en esa decisión para tomar asociarme, fueron varias mentes que tomaron la decisión. No solamente fue mía. O sea, a la hora de tomar decisión de quién sumaba a mi sociedad como talento, como socio, me decían, este no, o este me parece que no. Y tomar esa reflexión de parte de alguien que trabajaba, un colaborador mío, para decir, mira, vos sabés que no, me parece que no está asociado con la forma de vernos. Y eso nos ha llevado a que tuvimos solamente un problema legal en casi 15 años. O sea, que es algo que en métricas de empresa es muy poco, muy sano tener ese ejercicio aún en un país como Argentina. Que no quita de que puede que a lo mejor este ejercicio cometamos errores, ¿no? Pero errores a otro nivel. Me pasó a mí en el medio local, en el ejercicio local, de trabajar cara a cara con muchas personas, y ahora en el plano remoto, porque tenemos equipo o personas en cualquier lugar del mundo y es distinto. Yo, por ejemplo, vos estás en México, yo estoy en Argentina, y en este caso personalmente no hemos estado, y inevitablemente podemos leer los valores aún estando lejos, y podemos tener a alguien muy pegado a nosotros y que sea totalmente distinto, incongruente con nuestra forma de ser y para nuestra empresa. Así es. Así que bueno, Camilo, bárbaro, excelente reflexión. ¿Querés cerrarlo con algo más? No, nada, espectacular. Creo que lo que dices tiene todo el sentido, me encanta. Solo aprovechemos, pensemos desde la visión de si somos
empresarios, dueños de negocio, estamos emprendiendo, estamos contratando gente, aprovechemos y pensemos siempre en el otro en función de lo que realmente se alinea a lo que nosotros también estamos buscando. Esa cohesión creo que es importante y cuide más a la gente. Yo creo que si hay un dicho, y con esto yo creo que cierro, si uno cuida a la gente puede cuidar de tu negocio. De lo contrario, no va a pasar. Pero venga, creo que estamos. Me encantó la conversación. Excelente. Guillo, cuídate, un abrazote y nos vemos en el siguiente. Gracias, Cami. Un abrazo. Chao, chao.